Bueno, pues hoy hemos salido a andar, hace una mañanita fresca y hemos decidido que era un buen momento para grabar esta intro del próximo vídeo y de la noticia que tenemos que dar. En primer lugar, bueno, queremos felicitaros a todos Feliz año. El año 2024, que esté lleno de salud y de felicidad para todos. Y en segundo lugar, pues hoy tenemos una noticia mala que dar, entre comillas, y es que, bueno, pues viajando con Fanuca le tenemos que decir adiós. Adiós a Viajando con Fanuca. 3 años que nos ha acompañado desde nuestros inicios. Sí. Hemos visto a nuestros niños crecer, ya se han hecho ya muy mayores, como podéis ir medio observando en los vídeos porque ya no quieren salir. Pero bueno, pues ya ha llegado el momento y como habéis visto, pues ahora en el canal hay otro nuevo nombre que se llama Girando Van. Y bueno, ¿por qué Girando Van? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un inciso. Viajando con Fanuca no cierra el canal. Eso Cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre. Viajando con Fanuca se puso porque nuestros comienzos eran con Caravana. Pertenecíamos a una asociación que Caravana se escribe con K de kilo. Y nosotros éramos familia numerosa con Caravana. Entonces era Fa de familia, Nu de numerosa y K con K de kilo de Caravana. Entonces, desde nuestros inicios ahora, pues la verdad que hemos pasado, como ya sabéis, por varios vehículos. Y estamos convencidos de que nuestro vehículo ideal en estos momentos es una furgoneta. Sí. Más grande, más pequeña, pero furgoneta. Estamos muy contentos con la furgo, la verdad. Sí. Entonces, pues claro, creo que Fanuca no ha lugar, ¿no? Sí, aparte que hemos tenido durante estos 3 años unos poquitos de problemas a la hora a la hora de comunicarse, gente sí. Mandar correos o hablar. Nos han dicho Fanica, Farruca. No es un nombre muy común, muy ¿no? fácil, muy fácil de... y queremos abreviar, ¿no? Exacto. Y también queremos un nombre que ahora sí que realmente nos identifique, porque yo creo que con el paso de los años, si continuamos viajando, que nuestro fin, ya os lo decimos, es vivir viajando continuamente, pero bueno, aún estamos esperando que los niños se hagan mayores, queda. Pero bueno, creo que seguiremos con lo que es el mundo van, ¿vale? La furgo, más grande, más pequeña, como dice Esteban, pero nos representa bastante, estamos muy contentos, es muy minimalista, nos cabe todo, estamos cómodos, aparcamos en cualquier sitio, nos movemos fácilmente y creo que, bueno, pues creo que este nuevo nombre, Girando Van, nos representa a día de hoy, nos va a representar creo que por mucho tiempo. Y bueno, esa ha sido un poquito la decisión de querer cambiar el nombre del canal. También un poquito por el tema de tu trabajo. Como es artista, pues bueno, pues cuando se hacen las giras, pues también utilizamos la furgo para ir de gira. Entonces, pues bueno, de ahí viene un poco girar, puedes girar de muchas maneras, puedes viajar, que es un poquito una forma de ir girando por el mundo y ir girando artísticamente también. Entonces, bueno, es Girando Van, porque pues eso, las furgos sabéis que se llaman así, se les dice en una forma van life, una forma de vida. Y bueno, pues creo que hemos unido las dos cosas que más nos representan a día de hoy. A día de hoy. Con lo cual siempre vamos a llevar a Viajando con Fanuca con nosotros en nuestro corazón, porque empezamos con ese nombre. Pero bueno, ahora ya llega el momento y hemos cambiado, chicos. Seguimos con nuestros vídeos, vamos a seguir igual y bueno, vais a poder seguir pues nuestros viajes, nuestras aventuras con la furgo, que ya sabéis que en muchos de los sitios pueden ir todo tipo de vehículo vivienda, con lo cual... La temática que vamos a llevar es la misma, pues salir, enseñar sitios en la medida de lo posible y que bueno, que conozcáis pues estos sitios y que si os apetece el día de mañana poder salir vosotros, que lo hagáis, que tengáis una referencia.
Sí. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar también? Bueno, como sabéis, este canal en un principio siempre somos solidarios, hemos sido solidarios, todo lo que hemos recaudado de YouTube lo hemos donado siempre a Spanion, pero a partir de, además siempre lo hemos publicitado al principio de los vídeos, en nuestras descripciones, siempre hemos estado ahí. Referente a la asociación ya vamos a hacerlo a nivel un poquito interno nuestro, algo personal que cuando queramos y podamos donaremos cuando nosotros queramos, pero ya no vamos a hacer tanto hincapié en vamos a donar, estamos donando. Exacto. Es que el año 2022, que fue el primer año que nosotros monetizamos, pues bueno, a grosso modo, ese año creo que se donaron, no llegó a 400 euros. Y este año 2023 pedimos, en uno de los vídeos pedimos opiniones a todos vosotros que cómo lo podíamos hacer, si donar cada vez que nosotros cobrábamos o hacer una donación a final de año. Bueno, pues decidimos al final hacer una donación a final de año y este año pues han sido 278 euros, o sea, casi, no te voy a decir la mitad, pero muchísimo dinero menos del que hicimos en el 2022. No lo hemos hecho visible, ni lo voy a hacer, se ha donado y ya está. Entonces, lo que Marieta quiere decir es que no vamos a ser un canal solidario en ese aspecto a la hora de hacerlo visible al resto. Sí, entonces lo vamos a hacer así un poquito así, a nivel personal. Cuando nosotros creamos conveniente, incluso algo privado nuestro, familiar, por así decirlo. No vamos a resaltar porque somos un canal solidario ni que donamos el dinero a ninguno. Y ya está, porque así no damos lugar tampoco a malos entendidos ni nada. Exacto. Con lo cual vamos a seguir con Girando Van, muy felices y muy contentos. Y bueno, pues seguiremos subiendo vídeos. A lo mejor ya, como podéis ver, no tan seguidos, no va a ser una obligación de cada semana subir el vídeo. Queremos un vídeo más de calidad, más de viajes importantes, de nuestras salidas importantes, no repetir sitios tampoco a poder ser. Y bueno, vamos a seguir mostrándoos dónde vamos, nuestras aventuras y en medida de lo posible. Y esperaremos pues a que podamos vivir viajando. Pues ya dada la explicación de por qué hemos cambiado el canal de nombre, os vamos a dejar y vamos a dar paso a un vídeo súper especial que estuvimos en Madrid. Nos hacía mucha ilusión tomarnos las uvas en la Puerta del Sol. Fue toda una aventura, pero aventura total. Ni que lo digas. Que vais a ver, tuvimos un percance además con la furgo que nos quedamos súper tirados el día de Nochevieja. Y no sabíamos si teníamos que volver para Valencia o qué hacer. Nos vimos mal. Entonces, por una tontería, pero bueno. Una tontería, pero bueno, ahí está el vídeo. Que te quedas tirado. Que te quedas tirado totalmente y no sabes qué hacer. Un día, además, un día tan señalado que no hay talleres abiertos ni nada. Así es que nada, chicos, gracias siempre por estar ahí. Bueno, pues estamos aquí ya de nuevo en el 2024, casi, porque nos hemos venido a Madrid. Estamos en el área de las cigüeñas. Las cigüeñas. Y estamos preparando el desayuno, porque ahora en breve nos vamos ya para el centro de Madrid, vamos a coger el metro y vamos a pasarlo todo el día en Madrid. Y este año nos tomamos las uvas en la Puerta del Sol. Y os voy a enseñar el área un poquito de las cigüeñas. La verdad es que es la única área de toda Madrid, luego hay diversos campings, pero bueno, área está las cigüeñas en Vallecas, en el barrio de Vallecas. Y bueno, estamos a unos 2 kilómetros de la parada del metro, pero aquí justo cerquita tenemos a nada, escasos 300 metros, la parada de bus que te lleva hasta la parada de metro. Pero bueno, nosotros hemos optado en coger la furgo e irnos hacia la parada de metro y allí cogerlo, que nos plantamos en media horita escasa en el centro de Madrid y así nos evitamos problemas, ya que nuestra furgo no tiene la pegatina medioambiental. Entonces nada, nos toca aparcar aquí, pero vamos, divinamente. Deciros que la noche son 20 euritos con derecho a luz también. Y os voy a enseñar un poquito las instalaciones. Son 50 plazas y tenemos pues un pequeño fregadero, una ducha y un aseo. Bien, suficiente y está fenomenal. El acceso, que está el señor Franco aquí 24 horas para abrirnos y atendernos. Esta es nuestra plaza
Y bien, estamos muy bien, muy bien. Hoy, que es día 31 de diciembre, día de Nochevieja, está el área pues petadita. Bien, hemos dormido súper bien, súper tranquilos. Se agradecen estos espacios así en las ciudades grandes. Y ya estamos preparados para marcharnos. Mirad, aquí tenemos un pequeño fregadero. Un lavadero que viene fenomenal. Con agüita caliente. Y este pues es el VC, chicos. Genial. Me parece que vamos a acabar el año bastante mal. Acabamos de parar aquí para comprar pan para el almuerzo. Nos disponemos a mover la furgo para coger el metro y ya irnos al centro. Y no arranca. Estamos esperando a la grúa. Hoy día 31 de diciembre. A ver si encontramos algún taller que nos diga qué le pasa. Y si no, pues tenemos el lío montado. Ya os lo digo. Bueno, ¿qué, Esteban? Tenemos aquí el lío montado, ¿no? A ver, intenta arrancar. No va. No va. Arranca. Nada, ni de coña. Esperemos que no tarde mucho la grúa. Y esperemos que sea una tontería, porque mirar dónde teníamos el metro y ya pues nos íbamos al centro, pero va a ser que no. Ya tenemos aquí a la grúa. Me parece que nos volvemos a Valencia sin uvas y sin nada. Está el chico de la grúa aquí, que vamos a quitar la batería, a ver si fuese algo de batería, tuviéramos un poco de suerte. Pero vamos, no sé, es que ha sido de repente. Parar y dejar de funcionar. ¡Nos lo ha arreglado este chico! Por favor. ¡Gracias! Ya se había descodificado. Y con lo que he hecho, se ha vuelto a codificar. O sea, con el contacto dado, el botón de abrir apretado hasta que se apague. Hasta que se apague. ¡Ah, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Chicos! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Has apretado, ¿verdad, ya? Nos ha tocado la lotería. Yo te digo. Buah, chavales, que ya veíamos la catástrofe. Buah. ¡Gracias! Bueno, pues ahora sí, gracias a este chico, dejamos aquí la furgo y nos vamos a coger el metro al centro. Bueno, pues ya ha pasado el susto de la furgo, ya estamos en el metro, nos vamos a ir hacia Sol y de Sol vamos a ir al Retiro. Y ahí vamos a empezar una pequeña rutita que tengo ya planificada para ver un poquito los puntos más importantes de Madrid, porque estamos para pasar un día y no nos da mucho tiempo. Entonces nada, vamos a ver. Hemos cogido una tarjeta de transporte, 10 viajes, 6 euros. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta del Alcalá. Bueno, pues ya hemos llegado a la puerta del Alcalá, chavales. Y ahí tenemos la fuente de las Cibeles. Mirad qué bonito. La puerta de Alcalá al fondo, las Cibeles, el edificio de Correos. ¿Y qué pasa cuando yo les digo a los niños? ¿Qué os creéis? ¿Que somos el Banco de España? Pues aquí está el Banco de España. La Gran Vía de Madrid. Bueno, vamos bastante tranquilos por ahora, ¿eh? No hay mucha masificación de gente. Pero claro, después del susto que nos hemos llevado con la furgo y lo que hemos tardado en llegar al centro de Madrid,
pues hemos decidido comer. Y he visto yo por internet un sitio que es un wok a 10 euros cada menú y me parece que vamos a comer eso. Bueno, aquí nos han dado un avisador para cuando esté la comida ir a recogerla. Esto es... ¡Madre mía, qué locura! Bueno, que sepáis que los tallarines son caseros, los hacen ellos, ¿vale? Y hemos pedido, mirad qué grandes son los bowls. Son enormes. Con arroz, pollito y luego nos han dado varias salsas. Soja, de limón, esto, de curry picante. Y van con 5 rollitos, también caseros todos. ¡Buah! ¡Qué locura de Nochevieja, chavales! ¡Qué locura! Gracias, gracias. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Venga, a ver, de chico. Las galletas de la fortuna. Ah, esto me recuerda a Roma, ¿eh? Se come, ¿eh? A ver, Oscar. ¿Lo leo? Venga. A ver, qué bonito. Tienes que participar para poder ganar. Exactamente, es un dicho. ¿Y a ti, Oscar, qué te pone? Si buscas la felicidad, la encontrarás. ¿Qué es la felicidad, hijo? Tú. Ay, mi niño, madre. Yo no. Hemos comprado un imán de Madrid para la nevera, ¿eh? Muy bonito. Y llegamos al Palacio Real. Mirad qué bonito. Tenemos el día un poquito nublado en Madrid. 6 graditos, no está nada mal, nos están esperando el tiempo, pero un poquito nublado. A ver qué tenemos aquí. A ver, apoyamos con las palmas. A ver, va a intentar llegar al gorro. Se lo hace fuerte, Bulla. Míralo, 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 míralo ahí. ¡A ver! A la de 3. A la de 2. A la de 1. Míralo, 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 míralo. Qué chulo, ¿eh? Nos encontramos viendo el templo de Devot. Es un templo que le regalaron los egipcios a España y a Madrid. Es del siglo II a.C., además es auténtico, en serio. Está todo reconstruido, pero original 100%. Es bonito venir al atardecer, ¿eh? Y Álvaro quería venir a ver el Santiago Bernabéu. Y nos hemos encontrado con la maratón de San Silvestre, sin quererlo. Y mirad cómo está esto. Impresionante. Y ahí tenemos al Santiago Bernabéu. Haciendo cola, ya llevamos así como desde las 7 de la tarde. Y mirar. Y mirar. Un saludito. Ahí al final está la Puerta del Sol, pero aún vamos a tardar un poquito, bastante. Ya veremos a ver si llegamos a tomarnos las uvas en la Puerta del Sol. Por fin hemos podido entrar a la Puerta del Sol. Son las 11:25. Que ya no nos queda nada para acabar el 2023. Con agua brindamos. Y empezamos el 2024.